Solitaria en la historia de este tiempo. Vamos a verlo con ellos también. Lo veremos. ¿Ahora la baña? Vamos. Va. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por venir, doctor. Dígame, ¿qué haría entonces? Gracias a ustedes por la invitación. Mañana, si le tiene que contestar a Griesa en ese hipotético caso, ¿qué tiene que hacer la Argentina con los fondos buitre? No, mire, a ver, lo que uno podría decir hoy es sugerirle al gobierno que analice los papeles, la estrategia, los documentos que nosotros dejamos sobre finales del 2005, principios del 2006, con una estrategia muy concreta. Lamentablemente, durante estos 7 años en materia de deuda han seguido un camino totalmente distinto, que es el que nos ha traído a este punto. Pero yo le diría no mucho más que esto, por la sencilla razón de que en esto hay que ser muy cuidadoso, no hay que crear ningún elemento que le pueda complicar más las cosas a lo complicado que el gobierno las tiene. Única sugerencia es esa, señores, había una estrategia en curso, precisa, concretamente desarrollada, la abandonaron, vean si hoy son capaces de volver a trabajar con esa estrategia. Obviamente no es fácil, porque en el interín se han incumplido muchas veces y demás, pero no es que no tienen por dónde ir, hay un camino trazado. Perdón, la curiosidad. ¿Cuál sería ese camino? ¿Cuál sería la estrategia? Si algo se puede conocer. Que lo vean, que lo vea el gobierno. No, acá en esto no hay que decir nada que después pueda ser usado para argumentar que se le complicó la cosa al gobierno, sobre todo viniendo de alguien que, bueno, que ejerció el Ministerio de Economía, que fue candidato a presidente. Evitemos eso. Simplemente sugerencia es vuelvan a leer, a estudiar, a analizar cómo seguir una estrategia que había dado un gran éxito y que por haber sido abandonada nos ha traído donde nos ha traído. A ver, no le pregunto de la estrategia, le pregunto, ¿usted cree que todavía hay tiempo material para retomar esa estrategia y enfrentar un conflicto como este? Yo creo que sí, no es fácil, por lo que les decía antes. En el interín ha habido numerosos incumplimientos. Ustedes se acuerdan, la presidenta anunciando el pago del Club de París y demás cosas que no se hicieron y que van dejando marquitas en la credibilidad del gobierno y en consecuencia del país. Pero no hay muchas estrategias disponibles para esto, de manera tal que yo haría un intento de reconstruir lo que abandonaron. Para reconstruir el INDEC, ¿qué hay que hacer? Eso es más fácil. ¿Ah, sí? Bueno, eso es más fácil, porque simplemente usted despide al personal no idóneo de carácter político que ha estado dirigiendo el INDEC, Guillermo Moreno, y llama a el personal altamente calificado que tenía el INDEC. El INDEC era en América Latina, en particular en América del Sur, el instituto estadístico más importante. Cuando hubo que hacer un acuerdo dentro de Mercosur de compatibilización de estadísticas y demás, se puso al INDEC como coordinador precisamente por ser el instituto con mayor capacidad. De manera tal que eso sí se arregla. Bueno, eso es más fácil que lo otro. Doctor, saque lo que nos sirva y llame a los que bueno, pero hay también, similar a lo que ocurre con la deuda, hay también un tiempo transcurrido en el cual hubo una acumulación de cuestiones que afectan e impactan directamente sobre la economía y sobre el bolsillo. Sin duda, pero afortunadamente los sectores privados fueron reaccionando, es decir, ante la falta de estadísticas básicas que se utilizan para la toma de decisiones y demás, el sector privado ha ido estimando precios, ha ido estimando, cuando digo privado, debería decir también parte del sector público provincial, por ejemplo, las provincias, ha ido estimando precios, ha ido estimando el producto, ha ido recalculando los datos fiscales, en consecuencia no hay un vacío total. Ahora, vamos a hacer una hipótesis, un poquito de magia. Mañana vuelven al INDEC los que se fueron cuando el INDEC funcionaba. Bárbaro, arreglamos el INDEC. Ahora, eso vamos a decir de verdad cuánto es la inflación, pero eso no soluciona la inflación.
No, por supuesto. Eso era nada más que el termómetro. Okay. ¿Y al enfermo cómo se lo El ocurre? tema de la inflación es un tema de un programa económico. Usted tiene que tener un programa económico y social, no solo económico, que sea consistente, que sea coherente. Bueno, el gobierno no lo tiene, hoy tiene déficit fiscal, tiene una fuerte emisión monetaria, tiene pérdidas de productividad fenomenales por imposibilidad de importar bienes de capital, partes y demás. Todo eso alimenta en definitiva el proceso inflacionario, de manera tal que usted tiene que tener un programa económico integral. Yo muchas veces digo, para que se entienda fácil, un programa económico no es un conjunto de medidas aisladas, donde cada ministro hace lo que quiere. Es como un mecanismo de relojería. Así salimos de la crisis del 2001, con el esfuerzo tremendo de la sociedad, que fue el actor central, pero a su vez con un programa que fue muy preciso, y donde cada cosa tenía un papel que cumplir en el tiempo en que tenía que cumplir. Doctor, usted que en el área que le compete, no lo voy a preguntar en otras, pero usted advierte que en todo esto de que estamos hablando, el problema de la inflación, el nuevo conflicto externo, ¿hay un fuerte déficit de gestión en el área económica? Que, por ejemplo, ese déficit de gestión también ha generado un clima de desconfianza externo que le lleva a la Argentina a tener que enfrentar un conflicto con un país africano por una fragata. Sí, pero miren, a ver, si solo dijéramos que este es un tema de gestión, me parece que estaríamos dejando de lado que acá ha habido una orientación política distinta. Digo, desde la crisis del 2001 ha habido claramente dos programas económicos, sociales, modelos, como le gusta decir al gobierno. A mí no me gusta, pero para que nos entendamos. El de Dual de Labaña-Kirchner y el de Kirchner-Kirchner. Uno duró del 2002 al 2006 y el otro fue del 2007 en adelante. Los resultados están ahí, son claramente distintos. Entonces, hay un gravísimo problema de gestión, como usted dice, gravísimo, pero además hay un cambio de orientación, por razones ideológicas, por las que usted quiera. Ahora, por no saber manejar la bonanza. ¿Sí? En el 2007, cuando empieza el programa Kirchner-Kirchner, el país tenía un enorme superávit fiscal, un enorme superávit en la cuenta en dólares, lo que es la cuenta corriente del país. Tenía un dólar alto que le daba competitividad a la economía argentina, tenía una fuerte corriente de inversiones, tenía estabilidad de precios. Y a eso se le agregó a partir del 2007, que hasta ese momento no se había dado, un fenomenal precio de algunos de los productos de exportación. Digo, cuando nosotros terminamos en el Ministerio de Economía estaba en 214, 220 dólares. Llegó a 600. La soja. Entonces, eso era un ambiente de mucha bonanza en términos de hacer política económica. Y bueno, la repartieron demagógicamente y todo tiene un límite. Ahora, yo hago una lectura política de los periodos que usted dividió. Es decir, ¿usted cree que Néstor Kirchner es corresponsable del periodo primero de Cristina Kirchner? Porque en verdad cuando uno mira los indicadores, en general los indicadores de los primeros 4 años fueron superiores en todos los órdenes. De los primeros 4 años de Kirchner, fueron superiores a todos los indicadores a partir del 2007. Sí, claro, sí, efectivamente. Es decir, el segundo periodo es Kirchner-Kirchner. A ver, no solo en economía. 2006 era todavía presidencia de Kirchner. En 2006 se modifica el Consejo de la Magistratura para concentrar poder en la designación de los jueces. Se reimplantan los superpoderes presupuestarios que habíamos eliminado, con mi firma y obviamente con la firma del presidente en el presupuesto del 2006. Se saca la ley de los decretos de necesidad y urgencia, que necesitan una Cámara.
Son más que una ley, porque la Cámara necesitan 2, el decreto de necesidad de urgencia necesita 1. Se interviene el INDEC, lo que usted hablaba recién, se modifica la unidad de información financiera, que es menos conocida por el público, pero que es central en términos de controles de capitales del narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, que pasa de ser un organismo colegiado a ser un organismo unipersonal designado por el Poder Ejecutivo. Todo eso ocurre en el año 2006. Fuera de la economía. Además está el cambio en lo económico, de manera tal que hay una modificación de la política. Le podemos agregar a esto la política internacional. Fuerte modificación de la política internacional a partir de la cumbre de Mar del Plata, la cumbre de presidentes de Mar del Plata, al final del 2005, el pegoteo con Chávez. Bueno, es una política integralmente distinta en lo institucional, en lo económico-social y en las relaciones internacionales. Y eso es el periodo Kirchner-Kirchner. Por supuesto, a medida que las cosas se fueron agravando, las reacciones son, frente a un agravamiento, o uno reconoce que se equivocó y empieza a construir consensos y a modificar las políticas, o se pone cada vez más duro, que es lo que ha pasado, y termina generando, ante la ausencia de la oposición, una reacción de la sociedad. El 13 de septiembre y el 8 de noviembre son fundamentalmente una fenomenal reacción de la sociedad que, si buscamos una razón de ser, porque había distintas demandas, es poner límites a un poder que se empieza a extralimitar. Desde la política, usted fue candidato a presidente. Esto quiere decir, usted quiso desde la política, intentó y lo intentó. No en el 2011, 2007. No, en el 2007. No digo, pues son cosas distintas. Son momentos distintos. Desde la política usted intentó y lo intentó con fuerza, con un resultado más que aceptable, influir sobre el curso de la sociedad, de la economía, de los argentinos. ¿Hoy qué puede hacer la oposición? Algunos dicen, no, mira, la oposición... Y le puso algunos límites en el Congreso, resiste el avasallamiento a la justicia en algunos puntos, frenaron lo de Despuy, frenaron lo de Reposo. Mire, hoy la oposición, pero también la sociedad en su conjunto, tiene una tarea fundamental desde mi punto de vista y en la cual yo he estado trabajando los últimos, por lo menos 4 meses y medio, intensamente. Asegurarse que la actual Constitución no se toca. Porque es eso... El primer límite que hay que poner. La Constitución, que no es muy vieja, es de 1994, que fue votada por los que hoy la quieren cambiar, que eran convencionales constituyentes, la presidenta era convencional. A esa Constitución hay que cumplirla, hay muchas cosas aún no cumplidas, algunas centrales, la coparticipación federal, por ejemplo, el régimen de relación entre las provincias y la nación, el federalismo. ¿La coparticipación no acogota más a los gobernadores? Por supuesto, justamente de eso se trata, de que el gobierno central no acogote a nadie, porque en Argentina hay un régimen federal. Entonces, el punto central hoy es estar absolutamente seguros, además de otras demandas, que el periodo presidencial termina cuando tiene que terminar el 10 de diciembre del 2015, indefectiblemente. Doctor, le pregunto, de la economía y de la política, una mirada o lo que usted piensa que se avecina respecto al 2013, sobre el rumbo económico, con los datos que tenemos hoy, y sobre esto de la política, de las parlamentarias, de la influencia de los movimientos sociales en esta... A ver, en lo económico me parece que hay mucha coincidencia en todos, no tengo mucha cosa nueva que decir, es decir, hay una economía enfriada, tibia, cuyo crecimiento este año es apenas el crecimiento de la población, prácticamente no hay crecimiento por habitante en la producción, una tasa de inflación muy alta, una inversión decididamente insuficiente, no creación de empleo, ha habido incluso destrucción de empleo el último año, y esas condiciones con pequeñas variaciones más o menos se van a mantener. En la política, en la política empieza a haber, gracias a esos movimientos sociales, un cierto despertar, particularmente en el justicialismo. Yo no me imagino una solución, una salida de la situación en que estamos
sin el justicialismo tomando algún papel protagónico. No digo excluyente, ni mucho menos, quizás buscando consenso, formando frentes, etcétera, etcétera, pero presentes. Y hoy empieza a haber de la Sota en Córdoba, partidos en formación como FE de Moyano, de Momo Venegas, Renovación de Iribarne, es decir, hay un montón de grupos surgiendo, la Juan Domingo, la DOS, son todos grupos políticos ligados al peronismo que entienden que la situación actual es insostenible y empiezan a preparar un proceso de recambio. Gracias por Gracias, habernos doctor. acompañado. Gracias a ustedes. En un minuto seguimos en Código. Les decimos que nos están esperando en un ratito Sergio Benestein y Luis Rapoport. Con ellos vamos a hablar del cacerolazo el 8 de noviembre. ¿Ave de paso o un fenómeno que llegó para quedarse en la política y en la sociedad argentina? Ya volvemos. Andesmar, desde 1967, uniendo a los argentinos. www.andesmar.com